Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos los tenemos hoy en casa. Porque hoy tenemos una entrevista de esas que se necesitarían con mayor frecuencia debido al énfasis que ponemos en los temas del Medio Oriente. Y hoy tenemos como invitado especial al doctor Riyad Malki. El doctor Riyad Malki es el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina. Nació en 1955, casado, tiene 3 hijos, además del árabe domina el inglés y el español. Tiene un doctorado en ingeniería, se ha desempeñado como profesor de la Universidad Birzeit por más de 15 años, del 81 al 96, coordinador del programa árabe para la promoción y desarrollo de la democracia, fue miembro del comité de dirección de la Casa de Oriente en Jerusalén y del Consejo de las Conferencias de Pugwash de Ciencia y Asuntos Mundiales. Se le otorgó el Premio de Europa para la Paz en el año 2000 en Copenhague, así como el Premio Valor a la Democracia en 2004 en Sudáfrica y el Premio Italiano de Paz en la región de Lombardía en el 2005. No le hace justicia a su trayectoria este breve currículum, pero en todo caso, una vez más, encantado de tenerlo en nuestro programa, bienvenido. Y en cualquier caso, creo que hay que sumarse a la actualidad. En este momento en que usted nos honra con su visita, hay presiones, como siempre parece haber, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para lograr una solución al tema, pero siempre con la bendición o no del poder de Washington y los lobbies pro-israelíes de costa a costa de Estados Unidos, se siguen violando resoluciones tan históricas como la 232, la 338, todo lo que se ha hecho en las Naciones Unidas sobre Palestina, y esto que parece sal sobre las heridas porque se repite el ciclo, y en este caso estamos coincidiendo con la presencia del primer ministro Netanyahu en Estados Unidos, que a su vez coincide con la reunión de AIPAC, es decir, el gran lobby de los lobbies pro-israelíes de Estados Unidos. ¿Qué lectura le da usted a este momento en el cual Netanyahu dice que como primera condición tienen que reconocer el Estado de Israel? Pareciera que otra vez levantando el tono trata de ganar tiempo y generar una provocación más, desde mi punto de vista, que llevo décadas estudiando el tema del Medio Oriente y habiendo vivido algo por allá, incluyendo algún debate interesantísimo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? ¿Qué sensación le da a esto? AIPAC, coincidiendo con la visita de Netanyahu, y en este momento un do de pecho exigiendo lo que a lo mejor es para consumo adentro desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias, Walter, por recibirme hoy aquí y tenerme en ese programa tan importante, tan visto mundialmente por todas partes. Bueno, no es una coincidencia de que la visita de Netanyahu a Washington coincide también con la conferencia de AIPAC. Creo que eso fue bien programado para que la conferencia de AIPAC coincide con la visita de Netanyahu, para que también les dan tan importancia a la visita misma. Bueno, Netanyahu siempre quiere aprovechar de todas las oportunidades, y él tuvo una oportunidad de entrevistarse ayer, el 3 de marzo, con el presidente norteamericano Barack Obama. Entonces tenía que explotar esa oportunidad al máximo de salir a la conferencia de AIPAC y de hacer declaraciones tan fuertes como las declaraciones que hizo en AIPAC, donde primero acusó a los palestinos de no ser listos y preparados para un compromiso histórico de paz. Segundo, hablando directamente de que, bueno, y hablando hacia el presidente palestino Mahmoud Abbas, de que hay que hacer ese tipo de compromiso. Y tercero, de poner tantas condiciones para que, en primer lugar, el presidente palestino se abstenga de decir sí
y de que después, últimamente, que el presidente palestino sea acusado de ser responsable por el fracaso del esfuerzo norteamericano de poder llegar a un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. Entonces, hacen la invitación, ponen las condiciones y hacen la posición tan difícil para cualquiera que sea, no solamente el presidente palestino, pero cualquiera, de poder decir sí, y así esa persona que no puede decir sí sea acusado de fracasar todo el proceso de las negociaciones. Y entonces, como consecuencia, paga en cuanto de sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y Israel así sale de la responsabilidad y de ser culpable, y sigue haciendo lo que lleva haciendo desde la ocupación de Cisjordania desde 1967, de seguir construyendo colonias y asentamientos en el territorio palestino, trayendo más colonos a vivir en el territorio palestino en toda violación de los acuerdos de Ginebra, y de cambiar la realidad en el terreno palestino. Entonces, ganando más tiempo, leyendo a todo el mundo, creando realidades, violando derechos de los palestinos y no respetando a las declaraciones de la comunidad internacional y violando el derecho internacional. Eso es lo que hemos visto ayer con una presentación tan fuerte como la presentación de Netanyahu ante la conferencia de AIPAC. ¿Qué argumento de esa presentación le ha parecido más destacable dentro de la estrategia que parece continuidad de su posición puertas adentro en la política de Israel, ¿no? Bueno, es que Netanyahu estaba hablando a una audiencia que es pro-israelí 100%. Y claro, se sentía muy así de confianza, y pudo decir cosas que no las puede decir en otras ocasiones ante otra audiencia. Entonces, le permitió a sí mismo salir un poco fuera del tono normal y ser más acusador hacia los palestinos, como si fueran los palestinos quienes ocupan a Israel desde 1967, como si fuera que los palestinos que están construyendo colonias y asentamientos en el territorio israelí, como si fuera que los palestinos, quien, claro, mantienen su ejército de ocupación en Tel Aviv, en Haifa y en Beersheba, etcétera, etcétera, como si fuera los palestinos que se niegan a permitir que Israel se construya como un Estado independiente y que tenga la oportunidad de convivir con el resto de los países alrededores. Entonces, una falsedad de hechos, de eventos, de historia, y él es el mejor quien falsifica historia y eventos y hechos. Uno diría que hay dos cosas que deben pesar jugando a interpretar personalidades, ¿no? En el caso de Netanyahu. En Estados Unidos era estadounidense, ahora en Israel es israelí. Claro. Su padre, un patriarca, creo que murió de 102 años, algo así. Sí, el año pasado. El año pasado, sí. Dimos la noticia aquí y el correspondiente pésame. Pero su hermano fue el héroe de Entebbe, ¿no? El rescate de Entebbe, y sí, murió allí, era de las fuerzas de comando. Da la sensación de que frente a este patriarca, uno diría, Netanyahu, mientras esté vivo, el padre no va a hacer concesiones a la paz que dice defender. Pero murió el padre y sigue sin hacer ninguna concesión. Y uno se pregunta, ¿será que necesita, ante un hermano héroe que murió en la famosa rescate de Entebbe, demostrar dureza y capacidad de conducción? ¿Han hecho ustedes algún perfil de este tipo? No creo que sea jugar a la ciencia ficción, ni a la política ficción. ¿Hay algún tema vinculante de eso o siempre ha sido así desde que ingresó a la Knesset y a la vida política? Bueno, es que la verdad sí, hemos podido observar la vida de Netanyahu, cómo fue desarrollada, etcétera, etcétera. Y para nosotros es muy difícil llegar y esperar de que Netanyahu cambiaría en algún momento. No tiene importancia la vida o la muerte
de su padre, porque sí, hay una influencia fuerte. Uno diría, mientras esté vivo el patriarca no va a ceder ningún territorio por paz. No, claro, pero esa influencia del padre sigue después de su muerte. Y es una persona que quiere su nombre ser legado a ser no solamente el primer ministro, sino el rey de Israel, quien pudo salvar a su tribu, el judío, y también llevarlos hacia tiempos de gloria. Ese es el pensamiento de Netanyahu. Y no está dispuesto a dar en su camino ninguna concesión. Lo contrario, quiere acumular victorias y a la cuesta de quien sea en el camino, los palestinos, los sirios, los libaneses, jordanos, no importa, hasta llegar a esos logros y ser reconocido por su tribu, que es el rey de los reyes. Eso es Netanyahu. Netanyahu no va a cambiar después de la muerte de su padre. Lo contrario, quiere mantener esa elegancia, quiere también mostrar de que Netanyahu sigue siendo el mismo Netanyahu. Nosotros no podemos esperar de que Netanyahu cambiaría su postura y tampoco esperamos de que Netanyahu hoy llegaría a ser Netanyahu que quiere la paz con los palestinos, está dispuesto a dar concesiones, a llegar a un compromiso histórico con los palestinos. Eso es falso. Netanyahu quiere mantener la superioridad del Estado de Israel sobre los palestinos, y niega que están ocupando el territorio palestino, dicen que es territorio de disputa y por lo tanto tiene todo el derecho a crear una monarquía, un imperio dentro de ese territorio de Tierra Santa y negando la existencia del pueblo palestino. Si tiene la capacidad, puede echar a todos los palestinos fuera de su territorio, no importa dónde sean. Eso es Netanyahu. Entonces, Netanyahu ha podido, cuando ganó las elecciones, formar una coalición de gobierno del centro, de asociarse con el Partido Laborista, con Shas, con Meretz, y formar una coalición pro paz. Pero él prefirió formar una coalición con la extrema derecha, con los fascistas, con el movimiento de los colonos. Y así él creó así una defensa contra cualquier presión internacional. Siempre dice que tengo una coalición, si ustedes me presionan, va a caer la coalición. Entonces, él prefirió esa coalición porque está muy feliz, muy contento, tranquilo con tal coalición. Puede usar la coalición cuando quiera, puede usarla como protección, puede usarla como mecanismo de defensa. Como pretexto, porque no puedo hacer concesiones. Etcétera. Entonces, ese es Netanyahu. Netanyahu no va a cambiar. Netanyahu es el mismo Netanyahu que nos llegamos a conocerlo cuando gobernó primero en 1996 a 1999 y vuelve después de 10 años a ser el mismo Netanyahu. Netanyahu no cambió, Netanyahu no comprendió lo que le pasó durante el primer gobierno en 96 a 99, no sacó ninguna conclusión y sigue siendo el mismo Netanyahu que quiere la superioridad del Estado de Israel y quiere también caminar encima de los cuerpos de los palestinos. Ese es Netanyahu. Ahora, el Eretz Israel se lleva por delante todos los planos y mapas de la zona, ¿no? Si se hiciera realidad. Pero cuando se decidió la partición de Palestina, las Naciones Unidas dejaron en su momento claro cuál era la vocación de colocar dos estados tratando de convivir dentro de la misma área, ¿no? Sí. Con sus peculiaridades. Sí. Ahora, yo recuerdo que las Naciones Unidas siempre dijeron que era imprescindible considerar el estado especialísimo de Jerusalén, donde concluyen las tres grandes religiones monoteístas en Medio Oriente, y que eso tenía que tener un estatus internacional. ¿Cierto? Ahora, la validez que dio a Naciones Unidas el poder de partir Palestina y dio lugar al nacimiento del Estado de Israel moderno, tiene que ser respetada igualmente respecto al estatus de Jerusalén.